Buenas noches, mi nombre es Daniel Camargo Riaño, soy licenciado en Ciencia Política, estudiante en la especialización de Estudios Contemporáneos de América y Europa, y este podcast es realizado para el Seminario de Política Económica e Integración Regional. El Seminario de Política Económica e Integración Regional propone una bibliografía muy interesante. Utilizaré como guía el libro 30 años en el Mercosur, trayectorias, flexibilización e interregionalismo, en particular el capítulo Paraguay y los 30 años del Mercosur de Fernando Massi. En este capítulo el autor plantea que los años 80 fueron el año bisagra, teniendo en cuenta el retorno en la democracia en el territorio latinoamericano, como también la crisis de la deuda pública. Sin embargo, Paraguay no era prácticamente parte de este contexto, en primer lugar porque la deuda pública no llegaba a causar los inconvenientes que aparecían en los países vecinos. Más bien, Paraguay demostraba un equilibrio macroeconómico importante. En segunda instancia, el país seguía bajo un régimen autoritario. Y en tercer lugar, por la escasa presencia del Estado en la economía nacional. Entonces, la ausencia de un proceso de industrialización o un proceso de industrialización de sustitución de importaciones en un periodo precedente no representó, digamos, una presencia muy fuerte en el comercio exterior de Paraguay, porque existía una lógica muy importante de comercio fundamentada en el contrabando en el contexto del comercio exterior, lo que hacía que la economía paraguaya estuviese más abierta e integrada a la región desde la informalidad. Teniendo entonces en cuenta esto, el modelo económico paraguayo a principios de los 90 se caracterizaba por la exportación de materias primas agrícolas, por el comercio de reexportación, como bien decíamos, de productos del contrabando, y por la venta de energía eléctrica a Argentina y Brasil a precios muy económicos. En este modelo de desarrollo entonces, el sector manufacturero se encontraba rezagado y con poco peso económico en relación a las exportaciones e importaciones que se podían establecer con el grupo de integración regional, en particular con Brasil y con Argentina. De hecho, en toda la década de los 90, las exportaciones paraguayas se mantuvieron, si se quiere, estancadas, siendo las reexportaciones las de mayor dinamismo, lo cual implica que Paraguay desarrollara una ventaja comparativa en importar gran cantidad de bienes de consumo final para su colocación en los mercados de los países vecinos. Este modelo de desarrollo entonces era poco afín para poder aprovechar, si se quiere, las virtudes o las oportunidades que representaba ante la eventualidad de la apertura de la economía de mercado en los mayores países de América del Sur. Entonces el proyecto del Mercosur contaba con una fuerte oposición del sector empresarial de mayor peso en el país, argumentando que este proyecto era contrario al grado de apertura económica paraguaya en relación con sus vecinos y con el mundo. Es decir, contrario al modelo importador-reexportador que se desarrolló en el país, a diferencia de los modelos de industrialización sustitutiva de importaciones que sucedieron en el caso brasilero y en el caso argentino. Por ello, la decisión paraguaya de formar parte del Mercosur ha sido más que económica política. Ello debido también a que Paraguay iniciaba por primera vez en su historia un periodo democrático en los años 90 y llegaba a esta etapa en un contexto de aislamiento internacional que también debía ser, si se quiere, modificado en términos políticos y económicos para otorgar legitimidad al proceso político interno. Eh, Ante esta situación, la actitud de Paraguay en las mesas negociadoras que trabajaban para profundizar rápidamente el proceso de integración era pasiva y defensiva a la vez, buscando salvaguardar de algún modo el comercio importador-exportador de la década precedente, antes que preocuparse por el sector productivo y las ventajas que esto podría otorgarle en la excepción arancelaria en la lógica del naciente grupo de integración regional. A partir de la primera década del siglo XXI y con el periodo de commodities importantes,
el modelo económico paraguayo comenzó a experimentar cambios importantes, permitiendo un aumento significativo del cultivo de soja y otros granos y la cría de ganado. Ello llevó a un proceso de agroindustrialización y a un incremento también importante de las exportaciones de productos originarios, superando eventualmente los valores del comercio de reexportación. Asimismo, el Mercosur, principalmente Brasil, se convirtió en el principal mercado del sector manufacturero no agroalimentario del Paraguay, que fue creciendo de manera lenta pero paulatina a partir de los años de 1990. En este contexto, el Mercosur fue por varios rubros un sector económico importante en el mercado paraguayo en el ensayo para trasladar su economía de reexportación a un proceso de manufactura. Al mismo tiempo, esto coincidió con una actitud mucho más proactiva de los gobiernos paraguayos hasta la década de 2010. Esta proactividad se manifestó en las mesas de negociación dentro del grupo de integración desde la perspectiva de un país de menor desarrollo relativo. Si bien es cierto que Paraguay y Uruguay son economías menores del Mercosur, existe sin embargo claras diferencias entre ambos países en términos de los indicadores económicos y sociales. Uruguay es el país que presenta mejores calificaciones. Por lo tanto, esto provocó una serie de dinámicas en donde Paraguay lograba discutir el tema de las asimetrías dentro del Mercosur y lograr cierto tipo de compensaciones. Las primeras compensaciones logradas han sido, en primer lugar, el orden arancelario, el beneficio de las dos economías menores y, en segundo lugar, la creación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que ha beneficiado fundamentalmente a Paraguay en esta lógica de las asimetrías. El reconocimiento de esta disparidad también ha beneficiado al Paraguay en las negociaciones del Mercosur con terceros países, al ofrecer un tiempo mayor para la desgravación arancelaria de sus importaciones. A estas negociaciones para implementar al territorio aduanero se le denomina como un acto en donde los países socios tienen la intención de profundizar el proceso de integración regional. Finalmente, el autor opina que el estancamiento actual del Mercosur obedece más a una cuestión política que económica. Hay un líder natural, considera el autor, que es fundamental para el proceso de integración, que tiene que ver con Brasil, y la llegada, si se quiere, de algún modo, en el año 2019, tanto de Jair Bolsonaro como el proceso del macrismo en la Argentina, representaron un determinado estancamiento en donde el Mercosur actualmente no ha logrado de algún modo proponer o salir de esta apertura, con lo cual pues resulta interesante pensar cuál va a ser el proceso de integración en relación al liderazgo de Brasil. En ese sentido me resultó muy interesante poder plantear lo que desarrolla Fernando Massi en su artículo respecto al proceso de integración del Paraguay. Muchas gracias y un saludo en especial.